El tema de hoy es la fe es la seguridad, la fe es la convicción. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo primero. A pesar de que nosotros tenemos una pantalla donde todos pueden visualizar los versículos, las enseñanzas, es muy importante que tú no dejes de abrir tu Biblia. La Biblia no es un libro. La Biblia es la palabra de Dios sagrada. Ella es viva y eficaz. Es cortante como una espada de dos filos. Dice así el apóstol San Pablo, que escribió esta carta a los hebreos, que eran los judíos que se habían convertido al Evangelio de la Gracia, pero que todavía no tenían mucha experiencia con Cristo, el resucitado. Esta carta es perfecta. Él dice así: vean, la fe es la certeza de cosas que se esperan, es la certeza de cosas que se esperan. La convicción de hechos que no se ven. Que esta palabra bendiga a todos los corazones, bendiga tu alma, tu espíritu y tu corazón. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, estar en este altar es un gran privilegio. Poder ministrar la palabra es algo maravilloso. Porque en realidad, Señor, yo abro mis labios y tú llenas mi boca con palabras celestiales, palabras espirituales, palabras que son semillas, que son vida, que transforman, que regeneran la vida de la persona, que traen un nuevo nacimiento, y eso es maravilloso. Heme aquí, Señor. Usa mis cuerdas vocales, usa mi mente, mi corazón, para dar expresión a esta palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a nuestro pianista. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos de Dios, aquellos que son reyes y sacerdotes, propiedad exclusiva de Dios, son nación santa, son una raza elegida, aquellos que tienen un llamado para proclamar las virtudes del reino. Mis hijitos en Cristo. Estudiar el libro de los Hebreos es fundamental para la vida cristiana, especialmente para aquellos que son más jóvenes en la fe, aquellos que tienen un llamado más reciente y que precisan de entender cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Esta carta a los Hebreos es muy importante para todos los creyentes evangélicos. Todos los creyentes evangélicos cristianos. Entonces vamos a conocer un poco más sobre la fe. En primer lugar, debemos entender que nosotros somos salvos por la fe y no existe otra forma de ser salvos. Somos salvos por la fe. Efesios capítulo 2, que es una de las 14 epístolas de Pablo. Cuando digo 2, el primer número que hablo es el capítulo y el segundo el versículo. Entonces, capítulo 2, versículos 8 y 9 de la carta a los Efesios.
Dice, porque por la gracia son salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces la gracia de Dios fue todo lo que Jesús conquistó en su sacrificio, en su obra del Calvario. Se llama la gracia de Dios. No es más la ley, es la gracia. Entonces dice, por la gracia son salvos, es decir, por la obra de Cristo perfecta y consumada, nosotros somos salvos. Y dice que para que se manifieste la salvación, vino la fe. Y esto no ha sido nuestro. La fe no tiene que ver con mi carne, con tu carne. Es un don. Es una dádiva. Es un regalo. Como dice la Septuaginta, es un carisma de Dios para salvación. No es por obras. O sea, la vida cristiana solo se vuelve una vida auténticamente cristiana si viene a través de la gracia con la manifestación de ese don de fe. Porque la Biblia dice que no es por obras. ¿Saben el gran engañador? Nuestro adversario, aquel cuyo significado es confusión, el diablo, Satanás. Él viene usando las obras y la ley durante siglos, quitando la gloria de la vida de las gracias a miles y miles de cristianos que nunca conocieron, vivieron de obras, de sacrificios, de ayunos, de vigilias, y al final, en el fondo, las obras de la carne traen gloria al hombre. Y eso es que las personas finalmente quieren tener gloria, es decir, fue mi ayuno, fue mi sacrificio, fui yo que pagué el precio, fui yo que fui al monte. Entonces, para salvación esto no existe. En segundo lugar, cuando tú eres salvo por la fe en Cristo, por causa de la gracia del Señor, de todo lo que Él hizo y conquistó en la cruz, de todo lo que Él ya ha consumado, hay una forma de vivir. No es más con la ley, no es más con Moisés. Dice la carta a los romanos, viendo que la justicia de Dios no es la justicia del hombre. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Está aquí en el Evangelio. ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Jesús obró? ¿Qué es lo que Jesús consumó? Viendo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de fe en fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. Y yo sé que esto es muy importante, que tú lo sepas, lo aprendas o lo reaprendas. Porque la Biblia dice, el justo, el salvo, el recto, aquel que tuvo un nuevo nacimiento, aquel que fue transformado por el Espíritu Santo, tiene un llamado a vivir por la fe. No tenemos más un llamado a vivir por la ley, por sacrificios, por todo tipo de ceremonial que gran parte de las iglesias hacen los días de hoy, especialmente las iglesias que dicen el viernes es el ayuno para luchar al diablo. Hacen eso porque no conocen, tienen celo, pero no tienen conocimiento. Porque la Biblia dice que aquel que tenía el poder de la muerte, a saber, el diablo, ya ha sido derrotado. Hebreo 2:14, él fue derrotado. Entonces, si yo estoy ayunando, pensando que mi ayuno me da fuerzas, yo estoy diciendo que aquel que está en mí no es mayor que aquel que está en este mundo. Aquel que está en mí es menor. Entonces yo voy a ayunar para volverme fuerte. Vean qué absurdo. Nosotros decimos, aquel que está en mí es mayor.
Ahí viene una palabra maligna y la persona tiene miedo de Satanás porque hicieron un trabajo, pusieron en la puerta de la casa unas cosas y la persona está angustiada, con miedo, perplejo, se siente abatida. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Dios es mayor o no lo es? El justo vive por la fe. Y una persona que llega a la plenitud del conocimiento de la gracia, que probó lo dulce de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no puede retroceder. Dice la palabra de Hebreos 10:38, pero el justo vivirá por la fe. Por aquella fe, don, no por la fe humana. La fe, don. Dice, el justo vivirá por la fe y si retrocede. Amados, escuchen lo que le voy a decir como vuestro orientador, tutor. Y se los enseño. No existe mayor ofensa a Dios que un evangélico cristiano viva por obras, negando la obra eterna de Jesús. Pablo dice que eso es pisotear la sangre de Jesús. Eso es degradar la gracia de Dios. Eso es difamar la gracia. Y hermanos, yo sé que esto es duro y difícil de comprender. Estamos lanzando fundamentos. Durante muchos años yo viví como un legalista judaizante. En vez de vivir por fe, yo vivía en la práctica de las obras de la carne. Hasta que un día Dios dijo, ¿por qué tú realizas esto? Porque estás ayunando, porque haces vigilias, ¿por qué pasas aceite en la cabeza de las personas? ¿Por qué lo haces? Hasta que yo entendí lo que era la gracia. Pablo dijo, mi gracia, la gracia de Dios es suficiente, mi gracia te basta. Decimos Jesús es suficiente Salvador. Entonces la pregunta, ¿es suficiente o no lo es? ¿Hay algún nombre que sea mayor al nombre de Jesús? No. Si Él es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Algo puede separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús? No, entonces Él es suficiente. Pero para más del 90% de los creyentes, Él es insuficiente. Aquí dice que no puedes retroceder. Si tú has probado la gracia y retrocedes, eso entristece al Señor y Él no se complace en eso. Entonces somos salvos por la fe, vivimos por fe, no retrocederemos nunca. ¿Y cómo es que viene la fe? Porque, ¿qué te parece? Yo voy a una farmacia y le dices, dame una píldora de fe. O veo a un hermano y digo, él tiene mucha fe, grita mucho, yo quiero esa fe de él. O en algunas iglesias dicen, yo quiero la fe de Gedeón. Yo no quiero la fe de Gedeón. Yo quiero la que es de Jesús. Entonces la fe viene como Romanos 10:17. Así viene la fe, así la fe viene. Vean lo que pasa cuando un predicador ama a Dios, ama la Biblia, hace un sermón expositivo que tarda, pero es maravilloso. No hay nada más dulce que la palabra, como miel, dice el salmista. Entonces la fe viene. Solo hay una forma de que este don de salvación llegue: por la predicación. La fe viene. Es decir, cuando la palabra de Cristo, la predicación por la palabra de Cristo es predicada, no es una palabra de una persona que se dice gurú o alguien que predica ese nuevo sistema que existe de influencers
3 pasos para aquí, 7 para allí, 5 para atrás, y eso no es la predicación de Cristo. La predicación de Cristo tiene peso, sustancia, tiene vida. Y cuando tú oyes la predicación, la fe viene. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué es la esencia de la fe? ¿Cómo es posible entender la fe nosotros que ya hemos sido iluminados en nuestros ojos espirituales? Dios ya ha retirado los velos de la ley de Moisés. Dios ya ha retirado las escamas que cubrían nuestros ojos porque éramos religiosos. Tenemos aquí gente que ha venido de diferentes religiones y nosotros traíamos una ceguera espiritual provocada por el diablo, porque Satanás sigue el entendimiento para que las personas no creen en la gloria del Evangelio. Entonces, la fe es un don de Dios. Y la fe se opone a la razón. Se opone a la razón. La fe se opone a la ciencia. La fe se opone a los racionalismos, filosofías, porque la fe es superior. Por eso es que cuando tú estudias conmigo la carta a los Hebreos, especialmente capítulo 11, allí está la galería de los héroes de la fe. Capítulo 11 del capítulo de la honra de los santos del Antiguo Testamento, que no tenían nada, pero creían en una promesa, y la promesa solo se confirmó y se manifestó en Cristo, pero ellos creyeron en el poder de la fe, en la excelencia de la fe de los elegidos. Entonces la fe, amados, es trascendental. Y claro, si yo fui salvo por la fe, oí por la fe, la palabra vino a mí, la fe vino a mí por la palabra de Cristo, yo escucho la palabra, no puedo retroceder, tengo un llamado a vivir, significa entonces que la fe exige un ejercicio continuado. Fe es acción. Fe es acción con confesión. Pablo dice, aquello que yo creo, yo hablo. Entonces, quien es de la fe cree y habla. Entonces, cristianismo es actitud. Cristianismo es acción. Cristianismo es confesión. Cristianismo es la gracia, es la fe. Entonces, ¿quién nos trajo esta revelación? Fue el apóstol Pablo. Que cuando subió al tercer cielo y Dios le reveló el pacto de la gracia, la alianza de la gracia, le mostró de Gálatas a Hebreos que Cristo vino a dar vuelta cabeza para abajo la concepción judía legalista. Jesús puso todo eso de cabeza para abajo. Jesús dio vuelta a todo eso, porque Moisés decía, el ayuno, la vigilia, el pagar el precio, el sudor, las ceremonias, los ritos. Jesús puso todo eso para abajo y dijo, no es fe, no es más ley. Jesús dijo que la ley se volvió caduca. Jesús habló de la caducidad de la ley, de la desnecesidad de las obras. Yo no debo cargar el peso
eso? Porque el diablo, porque el gobierno, porque el enemigo. Yo tengo un Dios real dentro de mi vida, yo creo, mi fe me dice eso, yo fui salvo por Él, por la fe que Él puso en mi vida. Entonces la fe ha caducado la ley. Pablo escribiendo a los Romanos dice en el capítulo 10, el fin de la ley es Cristo. Por eso es que Él dio vuelta a esto. Él dijo el final de la ley. Él cumplió la ley. Él corroboró. Él dijo, no vine para cumplir, yo vine para acabar con la ley, cumpliéndola. Entonces, el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección comienza entonces a partir de allí una nueva alianza. Para atrás ha caducado. Es la caducidad de la letra, era frágil, era débil, era inútil, no salvó a nadie. Entonces Jesús habló de la caducidad porque la ley tiene exigencias absurdas, inviables. Nunca nadie cumplió la ley a no ser Jesús cumplió toda para que yo no tenga que vivir en la ley. Entonces, exigencias absurdas, inviables. Nadie consiguió cumplir en la totalidad la ley. Yo no estoy diciendo que no hagas. Si quieres hacer un sacrificio, hazlo, pero estarás negando la obra de Cristo. Pastor, pero tengo unas ganas de ayunar porque yo aprendí. Yo fui atrás de un versículo, fui en internet y tenía un versículo que decía así. Esa casta de demonios no sale sino con oración y ayuno. ¿Está bien? El apóstol está aquí. Es verdad, aquel pacto antiguo de los judíos era eso. No tenían a Cristo dentro de ellos. Cristo no estaba todavía sacrificado. Entonces, cuando yo vivo de sacrificios y ritos, yo estoy exaltando al hombre, no estoy exaltando a Dios. Yo estoy viviendo, como dice Pablo, de apariencias y no de corazón. Yo quiero ayunar porque la Biblia dice que hay que ayunar. Jesús ayunó. Es cierto. Y tú aceptas chicotadas en las espaldas, aceptas una corona de espinas porque Jesús llevó todo eso. Aceptas ser escupido y abofeteado, molido por las transgresiones, aceptas eso. Aceptas ser muerto en una cruz para ser igualito a Jesús, porque Él hizo todo eso para que yo no tenga que hacerlo. Cuando Él murió en aquella cruz, Él murió en mi lugar. Era tú y yo que merecíamos estar allí. Jesús cumplió. Jesús cumplió. Entonces, esta fe nos hace sumergirnos incondicionalmente en una relación profunda con Dios. En una intimidad con Dios. Porque yo creo, y esto es esencial, la fe es una profunda e indestructible confianza que el creyente tiene en las palabras y en las promesas de Dios. Esto es la fe. Esto es la fe. Una profunda e indestructible confianza. Dios dice, yo creo. Está en la Biblia, yo creo. Pero no es así que los cristianos viven. Yo creo, pero voy a ayunar porque caso Dios falle, caso esto aquí no sea tan verdad, caso Dios sea apenas una imagen, una idea, entonces voy a pagar mi precio. Estás ultrajando el espíritu de la gracia y profanando la sangre de la alianza. Es verdad, hijitos, que existen muchos movimientos de fe hoy en Brasil, llamados movimientos de fe.
en Brasil y en el mundo, y donde no hay ningún tipo de fe. Existe la fe natural, la fe humana, un poder humano, un poder personal. Es lo que yo dije de Pablo. Tienen celo pero no tienen conocimiento, hacen justicia propia y niegan la justicia de Dios. Y eso es dramático. Es como si yo dijera a un hijo mío, eres mi hijo. Y él dice, no, no soy tu hijo, sí, eres mi hijo. Doy mi vida por ti, hago lo mejor por tu vida. Y la persona dice, no, 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 no. Yo no preciso de ti, yo voy a buscar aquí mi vecino. Eso es dramático. Porque la mayoría de los ministerios coman la Biblia sin miedo a errar, porque tengo credibilidad para eso. Mi ministerio funciona de esta forma divina. La mayoría de los ministerios son una fábrica de ilusiones. ¿Comprenden? Una fábrica de ilusiones. Lleva este pote de aceite y pásatelo en la cabeza. Ah, lleva este jabón, dame 1.000 reales, lava el calzoncillo de tu marido y va a hacer que tu marido te ame. Va a hacer que te ame ese jabón, esa sal que lanzas en tu puerta. Eso es una fábrica de ilusiones. Compra un poroto y serás curado de una enfermedad. Sacrifícate. Todo eso es una fábrica de ilusiones. No hay salvación, no hay fe. La fe del altar humanamente para persuadir a las personas a hacer eso. Cadena de esto, cadena de esto, cadena de aquí, cadena de allá, cadena del otro. Y todo eso es persuasión y es una fábrica de ilusiones. Ahora tenemos los cultos de danza, de rodar y ladrar y tirarse al suelo. Eso es una fábrica de ilusiones. Hay una apariencia de santidad, pero no hay nada para Dios, no hay nada. Es una ilusión en la cabeza de las personas que tienen ambiciones, esperanzas y sueños. ¿Por qué creen que en aquel hombre que está en el altar, que tiene un poder de persuasión, ahí está mi futuro? Amados, eso está lejos, muy lejos de la verdad. Es una gran mentira, es un gran engaño. Fe no es un poder personal de alguien para crear una expectativa de futuro en la vida de las personas por el poder persuasivo de esa persona. Hoy existe un marketing para pastores. Vístete con un traje gris, una media roja, una corbata. Yo nunca tuve capacidad de persuadir a nadie, ya lo he dicho muchas veces. Pero si yo tuviera alguna capacidad de persuadir a alguien, ¿qué tipo de futuro esa persona tendría por causa de mi persuasión? Cero. ¿Qué futuro tú tienes en relación a Cristo para la eternidad? Él te predestinó, llamó, justificó, glorificó. Él comenzó una obra hasta la eternidad. Solo Él es la garantía de nuestro futuro. Y yo me niego que alguien que es parte de este santo ministerio, me niego a que la persona piense que nosotros estamos creando una fábrica de ilusiones. Jabón, aceite, sal. Son ilusiones. Las personas entran y salen años y no son salvas. Mueren y van para el infierno.
La fe es un don de Dios dado por Dios que te ayuda a confiar tu futuro, que Él prometió en su palabra. Nosotros no vagamos más en la oscuridad de las tinieblas. Caminamos en una luz del sol de justicia de Jesús que está en nuestra vida. Entonces la fe es un don que nos capacita a creer en aquello que Dios prometió. Y es una gran diferencia del agua para el vino. Tener un predicador que te persuada diciéndote, si usas este aceite, distribuyen mitad aceite y mitad rojo, porque es la sangre de Jesús, pon en tu ropa, en tus hijos, vas a ver que las cosas van a suceder. Amados, todo eso es pura y mera ilusión, es mentira. Y yo no quiero construir mi futuro ni ser responsable por trazar mi futuro. Y te voy a decir, tú tienes en este pastor la sinceridad y el temor y temblor de saber que no soy yo responsable por tu futuro. Porque si no, no tendrías ningún tipo de futuro. Nosotros aprendimos a dejar nuestro futuro en las manos de Dios. Hemos aprendido esto. Él nos ama. Él tiene designios. Él tiene decretos que ordenó para nuestras vidas. Entonces, una vez en Cristo, tenemos una vida con propósito, una vida de realización, una vida de satisfacción, una vida que glorifica a Dios, una vida que es eternamente bendecida. Nuestra vida es para gloria del Señor, por tanto no podemos crear en ustedes el futuro, apenas te enseñamos a caminar. Ese es el camino de las piedras, pero no puedo decir si sigues lo que yo te digo. No. Si tú sigues lo que Dios dice, lo que yo digo poco interesa. Ustedes saben, yo lo he dicho con sinceridad, yo soy el menor y más miserable de los apóstoles. Digo, como dijo Pablo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, fue un llamado y una decisión de Dios. Entonces nuestra fe no es un tipo de fe falsa que supuestamente crea un futuro. Nuestra fe es un don que produce confianza. En cuanto a la vida en esta tierra y en cuanto al futuro, confianza en lo que Dios prometió. Confianza en su palabra. Entonces fe es confiar en lo que Dios dice. Fe no es algo que no fue dicho, que no fue escrito, que no fue revelado. Está aquí en la Biblia, fue dicho, fue revelado. Así dice el Señor. Él dice. Nosotros no creemos en la existencia de dioses, creemos en la existencia de un único Dios. Entonces la fe está escrita en la palabra. Está escrita con toda la gloria de Dios. Y esta fe es dada a aquellos que son verdaderos creyentes en Jesús, al elegido, al predestinado, al glorificado. Si fuera diferente, hijitos, todas nuestras historias de vida serían totalmente opuestas a lo que somos hoy. Si no fuera Cristo y la fe, nuestras hermanas que han dado testimonio no hubieran sido curadas. Gracias a Dios, todo benigno, no tiene más nada. Nuestra historia
Estamos de domingo a domingo. Y es por la gracia y por la fe que estamos en la obra del Señor. Antes de Jesús estábamos en la garra de Satanás, en las tinieblas, en la ira, en la oscuridad, llenos de dificultades, de miedo, de ansiedades. Podríamos escribir una vida en lo que hoy somos. No, ningún pastor, ningún predicador tiene esa capacidad. Vamos a estudiar la historia de Abraham, de Moisés, historias de vida, Noé, Enoch. Personas que el Señor dejó el nombre de ellos registrado en la palabra. La historia de ellos no fue humana. Ellos no tenían condiciones de escribir una historia tan gloriosa como Dios escribió al respecto de ellos. Y mira que algunos fueron marcados con muchos sufrimientos, como yo fui marcado con muchos sufrimientos. Pero llegamos aquí. Hemos llegado aquí. Si pudiéramos escribir la historia de nuestra vida, sería totalmente... Dios nos dio un don maravilloso para confiar en Él, en su palabra. Por eso dice en Tito, para promover la fe que es de los elegidos. No es la fe del espiritista, es la fe de los elegidos. Un carisma. Judas dice, edificados en vuestra santísima fe. La fe es un don, es santa de los elegidos. No es algo de la personalidad del predicador, que coloca en nosotros una semilla que nos hace creer. Nosotros en este ministerio decimos, está en la Biblia, creo y punto. Esta fe que genera una vida bendecida, una fe que trae una alegría eterna. Por eso precisamos entender más sobre la fe bíblica. La fe que tiene a Jesús como centro, que genera una vida nueva, que nos saca de las dependencias de las obras, de los sacrificios. Entonces debemos afectarnos a esta fe, a este don, que es mayor y superior a la ley. Cristo es superior a todo. Pero dice Mateo que cuando un demonio sale de una vida y después anda peregrinando alrededor y encuentra la casa vacía, viene y entra con 7 peores, eso no es verdad, está en la Biblia. Señores y señores, allí Cristo todavía no había muerto y resucitado, todavía no era el evangelio de la incircuncisión. Pero el versículo no termina ahí. Eso sucederá a esta generación perversa. Perverso que tiene demonios, vuelve con 7 espíritus peores. Nosotros no tenemos, somos un templo habitado por Dios. Aquí no hay lugar para otra cosa no ser Jesús, el Espíritu del Señor. En nuestra casa no está sucia, está adornada por los dones del Espíritu Santo. Es una vida de fe. Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. Todo.
Entonces Jesús, sus sacrificios son superiores a todos. Antiguamente hacían ritos, vigilias, abluciones, obras de la carne, y Jesús es superior a todo eso. Jesús es superior y mayor que los ángeles. Jesús es mayor que los profetas, mayor que Aarón, mayor que Josué. Hebreos 3 explica eso. Por eso, santos hermanos que participan de una vocación celestial, consideren atentamente al apóstol y sumo sacerdote de vuestra confesión. Él es apóstol y sumo sacerdote. Hebreos dice que Él es mediador de una nueva alianza. Acabó la ley, la letra. Yo sé que es difícil para que viene una tradición evangélica legalista arrancar los amuletos, el aceite, la sal, el ayuno, los sacrificios. Pero no tengo nada para hacer, no tengo nada para sacrificar. El justo vivirá por la fe. Él es el mediador. Jesús es el mediador de una nueva alianza. Jesús hace cosas superiores. Entonces, mis amados, pongan su fe en Jesús. Jesús es superior a todo y a todos en todos los sentidos. Él es la verdad absoluta y única. Coloque su fe en Jesús. Yo te voy a decir, amado, por lo que yo conozco de vida evangélica, casi medio siglo, personas que nunca han llegado a este entendimiento de Jesús, por eso viven practicando el judaísmo, las obras. Personas que han retrocedido la fe y volvieron a ser esclavos. ¿Cuántas personas guardan amuletos que no tienen ningún tipo de provecho? Gálatas 5 dice que fue para libertad que Cristo nos libertó. Dios nos libró de los sacrificios, de las vigilias, de los ayunos, de todo eso. Ha caducido. Fue para libertad, no fue para libertad, no para libertinaje. Una cosa es ser libre, otra cosa es decir, perdí la salvación, Dios borró mi nombre del libro de la vida, como si del cielo hubiera un cuadro con un ángel con una goma de borrar. Jesús dijera, ¿estás viendo ese ahí? Grítale el nombre del libro de la vida, porque peleó con la suegra no se pelea. La suegra se ama y manda flores. Porque tú no tienes. No, borra el nombre. Ahí viene y dice, quiero arrepentirme porque peleé con mi suegra. Ángel escribe de nuevo el nombre de él. ¿Ves la locura que se volvió el cristianismo? Fue para libertad que Cristo nos libertó. Permanezcan pues firmes. Aquí no hay gente desviándose de la gracia. Quien se desvía de la gracia porque nunca fue salvo por la gracia. No se sometan de nuevo. No se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud. La ley. La persona piensa que ayunando está haciendo algo bueno, está agradando el corazón de Dios.
está profanando, ultrajando, insultando, y el mayor insulto que los creyentes hacen es ir contra lo que Dios dice en la palabra. Es un insulto. No podemos enfocarnos y fundamentarnos en las obras. Pablo dice en Gálatas 5:2, yo Pablo les digo que si se dejan de circuncidar, la circuncisión de los judíos en el propósito de los hombres era una señal de pureza, entonces todo niño en el 8º día era circuncidado y el 23º día consagrado. Era una señal de pureza. Dice, si tú hoy en la gracia te dejas circuncidar o te dejas llevar, Cristo de nada aprovecha, nada hacer. Él hizo y ahora yo tengo que hacer. ¿Quién es el creyente que acepta en el culto público traer un niño para que yo corte el prepucio? Pensarían que estoy loco. Pero si tú dejas a Cristo y practicas la ley, Cristo de nada sirve. Por eso digo, la mayoría de los ministerios son una fábrica de ilusiones. Entonces no sirve más el pagar el precio, el ayuno, subir al monte, porque eso quita a Cristo. Versículo 3. Todo hombre que se deja circuncidar está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si usas algo de la ley, tienes que hacer toda la ley. Si la persona oye la gracia y después retrocede, dice que de Cristo se han desligado, se apartaron de la doctrina. De la gracia han caído, se apartaron de los beneficios de Dios. ¿Saben cuántos están desligados de Cristo? Concentrados en los sacrificios. Están decaídos de la gracia. Cuando yo veo una persona, a veces crea de los bancos de la iglesia, decir no, porque encontré un versículo. Encontré un versículo aquí dentro, no sé ni dónde está. Es un versículo, estamos aquí hace 40 minutos, estamos en una exposición de verdades, valores. Y aquí tú quitas lo que es de provechoso para tu vida y lo pones en práctica. De Cristo se desligaron. Una persona cristiana de Cristo se desliga de cada la gracia cuando sigue a Moisés, cuando se bautiza para decir la sangre de Jesús no me justificó, no me lavó, no me purificó. Ahora sí, ¿sabes qué viene? Hay una laguna, es ahí que vamos a enterrar los pecados. ¿Qué Cristo hizo en el monte Gólgota? ¿Cargó sobre sí el pecado o no lo cargó? El pecado cargó. El juicio, la condenación, la enfermedad, la clavó en la cruz. Así que estamos muertos del pecado. Hoy finalmente vivimos para la justicia. ¿Está siendo difícil lo que estoy diciendo? ¿Todos están entendiendo? Pastor, ¿por qué muchas personas retroceden en la fe? Hoy en día, muchos dicen, yo era pastor, no soy más pastor, yo era creyente, no soy más creyente.
Soy un ex creyente en Jesús. No existe ex creyente. Quien es no retrocede. Quien retrocedió nunca fue. ¿Por qué las personas retroceden? Porque no tienen conocimiento de estas verdades. Sal demonio. Ya no le conté la historia. Un pastor fue a predicar en una iglesia que tenía el techo bajo y no había lámpara, estaba lloviendo mucho. Y el pastor estaba, sal demonio, echando el demonio de las personas que son templo del Espíritu Santo habitado por Cristo. De repente, él puso el dedo en la electricidad y comenzó a tener un shock y dijo, sal también de mí, salta de mí. Él también se pensaba endemoniado. A mí no me gusta ese tipo de pensamiento en la cabeza de las personas. ¿Será que estoy poseído? ¿Será que tengo alguna trampa del enemigo? Venga para la nueva alianza. Venga para Cristo. Vea para la fe en Jesús. En este ministerio no hay obras. En esta obra no hay méritos humanos. Es muy triste. Pero personas por generaciones y a veces por falsos líderes están arraigados al judaísmo. ¿Saben cuántas personas se bautizaron varias veces? Un señor se bautizó 18 veces hasta llegar aquí. Iba a una iglesia y decía, no, el bautismo de aquella iglesia no sirve, tienes que bautizarte. No, se bautiza. Se fue para otra iglesia, ¿ya te bautizaste? Sí, yo me bauticé en aquella y en aquella otra. Ah, pero aquella no reconocemos como denominación. Bautízate de nuevo y sale y se bautiza, amados. ¿Cuál es el provecho de todo eso? La persona entra pecadora seca en el agua y sale un pecador mojado, porque esa agua de purificación es por la sangre de Jesús. La fe es un don de Dios. La fe no es conquistada por obras o sacrificios. Porque soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguir la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Trabajé mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. Entonces la salvación es por la fe, es un don de Dios solamente. Ahora entramos en la segunda parte, esta fue la introducción. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del mensaje. Pastor, ¿fue fácil para ti? Fuiste tanto tiempo un predicador legalista, tu antigua denominación es legalista hasta hoy. ¿Qué sucedió en tu vida? Déjenme explicarles. Stott y MacArthur hablan esto con perfección. Yo tuve que ser desprogramado. ¿Sabes cuando agarras una computadora y excluyes? Haces un reset, deletas todo y estás listo para recibir una nueva programación. Dios me desprogramó del catolicismo. Yo amaba imágenes, ídolos. Los santos traían al pecho siempre una medalla de los santos y besaba. Dios me desprogramó. Dios me dijo, Miguel, no toques en ídolos, es impureza. Tienen boca y no hablan, tocan, mano y no tocan, pies y no caminan.
Quien sigue a los ídolos se vuelve igual a ellos. Entonces quita los ídolos porque son del demonio. Y Dios me desprogramó. Después Dios tuvo que hacer un reset en mi vida, desprogramarme del mundo evangélico judaizante. Porque yo nací en una iglesia en Lisboa, muy legalista. Me acuerdo que yo todavía en silla de ruedas al culto. Había un culto de oración a las 6:30 de la mañana en una capilla de la iglesia y yo iba y yo oraba enfático, gritando. Y un presbítero dijo, ese tiene mucha unción, él grita mucho. Como si grito fuera la unción de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Dios desprogramó el catolicismo. Para algunos Dios desprograma el espiritismo, la idolatría. Agarró un ídolo, no es de Dios, y lo saca porque es una desprogramación. Pero la peor desprogramación no fue del catolicismo, el catolicismo fue de la noche para el día. Fue el evangelio judaizante legalista, con los bautismos, los sacrificios, los ayunos, las vigilias, con esa forma de vivir sacrificial, demonio, castigo, perdió la salvación. Dios tuvo que desprogramar eso en mi vida. Yo deleté, excluí, eliminé por causa de una revelación. Era un velo espiritual que estaba en mi mente y en mi corazón. Dios tuvo que arrancar, desprogramar. ¿Cómo podría ser un predicador de la gracia? Si yo dijera, amados, vengan aquí el viernes a la noche porque tengo que dar una sacudida en ustedes. Muchos vendrían porque creerían la palabra del pastor, pero eso es inhóspito. Eso no sirve. Eso no sirve. Jesús es el Mesías. La salvación viene por la fe en Jesús. El justo vivirá por la fe y si retrocede no se complace mi alma. Nosotros pues no somos de los que retroceden para perdición, porque abandonar la gracia es caer en la perdición. Es negar, es profanar la sangre de la alianza, ultrajar el espíritu de gracia. Es decir, que la sangre de Jesús no sirvió para nada. Somos de la fe para conservación del alma. El salvo por la fe no puede retroceder. No puede retroceder. Retroceder en la fe es caer, es ser destruido. La fe es para conservación del alma. Dice Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Por la fe Noé divinamente instruido acerca... ¿Qué están viendo? Por la fe. 8. Por la fe Abraham. Escuchaste, quiero una cosa, fe más. Fue por la fe. Tenemos que confiar en lo que Él enseñó y prometió. Porque la fe es la seguridad, la convicción de hecho que no se ve. La fe en nuestra iglesia tiene peso, la fe para nosotros tiene sustancia. Por la fe, no dice que Abraham salió por una tierra. Él no dijo voy a orar para ver si es de Dios. El Señor le dijo larga todo y va para la tierra y te muestra. El Señor dispulca cualquier cosa, pero
ayunar primero para ver si eres tú que estás hablando. Es así que los creyentes hacen con Dios. La fe es la certeza, tiene peso, es la sustancia. Fe nos hace creer en las escrituras, en las promesas, en lo que es invisible. ¡Invisible! Pero la fe es el don que nos da la certeza. Confiar en aquello que todavía no se manifestó, pero se va a manifestar. Creer, tener la seguridad. Confiar en el don de Dios. Entonces la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Es la esencia de cosas que no se ven. Es la confianza en aquello que todavía no es real. Eso es la fe. Entonces si tienes una lucha en la justicia, en el trabajo, en la familia, dinero, comienza a usar tu fe, la práctica de tu fe. Yo creo, yo creo, yo creo, yo confío, yo tengo victoria. Y eso también para las cuestiones de enfermedad. El médico dice, nosotros respetamos la medicina, pero te voy a decir, como dijo una doctora, todos los médicos deberían creer en Dios, porque quien va para una sala de cirugía y abre un pecho, abre una cabeza, abre un abdomen, aquí no hay solo cosa humana. Confiar en las escrituras, pastor. Estoy aquí y hay un examen que dice que es cáncer. Vas a estar agarrar la escritura y decir estoy curado por la llave de Cristo. Sí, hazlo y vas a ver el resultado. Yo siempre le digo a mi esposa, Dios no hace por la mitad. Cuando fuimos una semana atrás, post 6 meses, todo benigno, no quedó ningún material perdido en la mama. Y yo le dije, no puede ser contrario, esposa. O creemos o no creemos, o confiamos o no confiamos. Entonces confiar, te lo diré. Yo no tengo nada en mi vida a no ser las promesas de Dios para ser vividas. Yo solo espero en las promesas, en la palabra. ¿Por qué, apóstol? Porque yo aprendí que en Cristo todo es confiable, todo es verdadero. Si Él promete, Él lo hará. Él es infalible, es inerrante. Mi entera confianza está en lo que Dios prometió. Él prometió vida eterna, prometió el paraíso, prometió recompensas, alegrías, milagros, prodigios, maravillas, prosperidad. Él prometió la propia presencia de Él en nuestras vidas. Él prometió que seríamos semejantes a Él y no hay otra creencia para mí. Nuestra fe está anclada en una revelación confiable. Dios no puede mentir, no puede prometer y no cumplir. Él es la certeza de la esperanza de cosas futuras. Nuestro entero destino está en las manos de Dios. Las escrituras son confiables 100%. Nuestra fe es fuerte. Tú tienes una fe fuerte, poderosa. Las escrituras son confiables, la fe es fuerte, es un don de Dios y nos permite oír, confiar en las escrituras, en el Evangelio y confiar totalmente en Cristo. Miren, hijitos, yo confío en todo lo que Dios dice en las escrituras. Si no, y te lo digo sinceramente, como dicen los americanos, sería una pérdida de tiempo. Si tú no crees en todo lo que te fue enseñado, estarías perdiendo tu tiempo. Yo confío, porque la fe es un regalo, es un don de Dios que me hace creer en las Escrituras como verdad única. Todo de Jesús, todo es confiable. Nosotros creemos
en nuestro futuro, porque Él prometió. Nosotros oramos, cantamos, alabamos, ofrendamos, diezmamos, porque hemos oído la palabra y creemos en Él y en su palabra. Creemos en Él como Él es y quién Él es, y así lo creemos. Claro que esto es todo contrario al mundo. Este mundo está caído. El mundo es contra Dios y la palabra, como fue contra Cristo. Jesús predicaba y algunos lo abandonaron. Y Él le dijo a Pedro, ¿quieres irte también? Vete. Y Él le dijo, no, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero muchos que anduvieron con Jesús lo abandonaron. No confiaron suficientemente. Nosotros creemos por causa de lo que Dios dice en su palabra. Todo de Dios para nosotros en este ministerio tiene un peso tremendo de verdad que el mundo no conoce todavía. Porque estamos traduciendo el culto para inglés, español, italiano, sordomudos. Porque queremos que el mundo conozca estas verdades y que los creyentes no sean esclavos, pero sí sean libres para tener placer de ir a la iglesia, de sembrar, ayudar en la obra de Dios, ser generosos. Esto es algo que Dios pone en nuestras vidas. Vean, amados, les diré algo. De tantas que ya he hablado, si todo esto no sería verdadero, yo diría, hermanos, cada uno viva su vida. Pero tú sabes que es verdad, tu espíritu te dice al corazón, es cierto. Tú resistes la carne, resistes los placeres, resistes al pecado, huyes de las impurezas, huyes de la idolatría. ¿Por qué? Porque tienes fe. Porque tú comprendes que hay una recompensa de Dios para aquellos que lo honran. Entonces, esta seguridad, esta confianza cambiaron mi vida y la tuya. Creemos en esta verdadera revelación de Dios, vivimos de un modo opuesto al mundo. Tú hoy crees porque Dios te dio un don, el don de la fe, para creer en la palabra revelada, para creer en el profeta, para creer en quien te dirige en tu vida espiritual. Porque todo esto fue Dios que te lo dio. Ahora, el mundo va en una dirección totalmente opuesta. Y te diré, tal vez haya alguien entre nosotros. Que esté alguien en tu familia te pisa, te humilla por causa de tu fe, o en la escuela, o en el trabajo, o en la facultad, o en tu barrio, tus vecinos, amigos. Y vean, el mundo es opuesto 180 grados a aquello que vivimos. A veces hay gente en la propia familia que pisotea la fe en el trabajo, en la escuela. A veces la persona en el trabajo es insultada por decir que es creyente. Y Jesús pidió algo interesante en Filipenses 2. Vuelva a ser irreprensibles y sinceros hijos de Dios, inculpables en medio de una generación pervertida y corrupta. Debes resplandecer como un luminar. Dios nos manda a dar testimonio en medio de las tinieblas. Por eso yo te digo, ¿qué poder tiene esta fe, mi amado? ¿Qué confianza tiene esta certeza? ¿Qué convicción? ¿Qué ancla? ¿Qué puerto seguro? Seguridad, convicción. Amados, yo vivo esto hace 48 años. En el reinado de Luis XVIII, en Francia, el primer ministro dijo,
Muchos no han aprendido nada y nada se han olvidado. Repiten reiteradas veces los mismos errores eternamente. Es muy simple. Cuando alguien escucha un predicador de la gracia, y ya existe algunos en Brasil, gracias a Dios, en nuestra denominación ejecutivamente, es muy simple decir, no existe predestinación, elección, soberanía, eso es muy simple. Pero hay creyentes que no se dejan engañar, que no se dejan subyugar, que aprenden para nunca más olvidarse. No deben ayunar, sacrificar. Que el Cordero de Dios ya hizo la obra perfecta y la cruz ya derrotó al diablo. Él ha sido la propiciación de nuestros pecados y ha consumado todo. Él es más y tiene más peso que la ley que esclaviza. Y quería terminar. Tengo 8 minutos. Vamos a ver si arreglamos ese reloj. Romanos 4:17. Como está escrito, por Padre muchas naciones te he constituido delante de aquel en el cual has creído, el Dios que vivifica a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen. Para nuestros ojos físicos tal vez no exista todavía el milagro, pero él ya existe, ya ha sucedido. Versículo 18, Abraham, esperando contra esperanza. ¿Saben lo que es creer contra esperanza? El diagnóstico médico dice algo malo, es trágico, es terrible, pero tú estás aquí esperando algo diferente. Abraham creyó para ser el padre de muchas naciones, como le ha sido dicho, así será tu descendencia. Ahora precisamos terminar esto guardando el corazón, sin debilitarse en la fe. A los 85 años Dios le dijo, serás padre, y a Sara, tú serás madre. Ella era estéril con 75 años. Ya no menstrua, perdió la costumbre de las mujeres. ¿Cómo va a menstruar? Pero Dios le dijo, tú serás padre. Sin debilitarse, él sabía que el propio cuerpo de él estaba amortecido. Ya estaba con 100 años y la edad de Sara avanzada. Entonces él esperó de los 85 a los 100 años y no se debilitó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no dudó, sino que por la fe se fortaleció, dando gloria a Dios, se levantando gloria a Dios, acostándose gloria a Dios y caminando gloria a Dios. Él estaba completamente convencido. Y quiero que toda la iglesia esté plenamente convencida de que Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. No puedes dudar, hay que estar plenamente convencido, por más que todo parezca difícil, por más que esto o aquello, plenamente convencido. Dios cumple lo que Él prometió. Versículo 22. Por lo que esto también le fue contado por justicia. Y no solamente por causa de él está escrito que le fue llevado en cuenta, mas también por nuestra causa. Entonces, esto que acabé de hablar de Abraham, Dios dijo que es también por nosotros, iglesia. Nos será también igualmente imputado, a saber a nosotros que creemos en aquel que resucitó de los muertos, a saber el Señor Jesucristo, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
Él no dijo las transgresiones son perdonadas en el bautismo, las aguas y la justificación en el ayuno. No. Dice que Jesús fue entregado por nosotros y resucitó para nuestra justificación. La obra de Dios está completa. La obra de Dios está completa. Es esta fe que yo quiero vivir el resto de mi vida. Y quiero pasar estas ideas de la fe para consolidar tu vida, porque cada uno tiene una batalla diaria. Cada persona aquí presente, cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales, cada uno tiene una batalla, cada uno tiene una esfera de acción, cada uno tiene una confrontación diaria. Pero yo te diré, la fe vence. No hay sí o no, es sí, sí. No, no es para el mundo, no, no es para la ley. Sí, sí es para Dios. Entonces crea, mi amado, levanta una de sus manos para el cielo. Ponga la mano en el corazón en el nombre de Jesús. Padre amado, tú prometiste que serías el Padre y nosotros los hijos e hijas. Y aquí está tu pueblo creyendo en aquello que fue ministrado en este sermón expositivo. La palabra ha sido sembrada y ya está germinando, ya está dando frutos, ya está sucediendo lo imposible. Ya hay infinitamente más de Dios obrando según el poder de Dios que opera en nuestra vida. ¡Sí, Dios! ¡Shikarabababa! Que se cumpla la palabra en tu vida. Que se cumpla el milagro en tu vida. Que se cumpla el nuevo comienzo en tu vida. Que se cumpla el milagro del nuevo comienzo en tu vida. En el nombre de Jesús. Es por gracia. Fue por gracia. Está completa la obra. Nosotros no retrocederemos nunca. Por más que el mundo retroceda, nosotros avanzamos para conservación del alma. En el nombre de Jesús. Y el pueblo bendecido diga amén, amén y amén. Vamos a colocarnos de pie. Nuestra obispa dará la bendición final. Los que puedan quedarse unos minutos más, cantaremos una última alabanza. Los que precisan retirarse, háganlo en paz. ¿Están felices? ¿Tienen gratitud en sus corazones? Entonces levante sus manos al cielo. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra, Señor. Porque nuestros ojos han sido iluminados, Señor, para que podamos ver que es por gracia. Y tu gracia nos es suficiente. Tú eres un Dios suficiente, un Dios de amor que cuida de nosotros y prepara lo mejor para nosotros, Señor. Ahora te pedimos, coloca a tus ángeles a nuestro alrededor, librándonos de todos los males visibles e invisibles. Padre, ponenos ahora a salvo en todo. Y que en esta semana podamos ver tu obrar. Veamos señales, prodigios y maravillas. Porque tú eres el mismo Dios que realiza milagros, Padre. Que en esta mañana salgamos de aquí felices, bendecidos, sin miedo, sin temor del mal, porque tú estás con nosotros. Salga de aquí para vencer. Sobre tu vida no vale ningún tipo de encantamiento. La Biblia dice que Dios nos guarda y el maligno no puede tocarnos. Tú eres un hijo elegido de Dios. Gracia y paz. Amén.